Checa en tu Instagram, ¿no? A ver si estoy saliendo. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Estoy intentando entenderle. Dice que están avisando a mis seguidores. Ah, Cherlis, qué gusto. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver quién más se va a ir. Y hay uno. ¿Tú puedes entrar también al mío? Genoveva. Ay, qué gusto. Cherlis, buenas noches. Ah, ya entró ya, y si estoy bien, ¿verdad? Ah, qué bueno. Bueno, vamos a esperar un momentito a ver quién más se va conectando para que demos inicio, ¿sí? A la prédica del discipulado que siempre le hemos llamado discipulado. El día de hoy voy a apagar la luz a ver si se ve un poquito mejor. Creo que no, pero ahora no voy a tener yo luz para mi prédica. A ver. Vamos a ver si se mejora. Siento como mucha luz. A ver si así ya podemos. Creo que ya con esa luz podemos más. ¿Me prendes esta luz, hijo, también? De acá atrás. Ahí está el contacto atrás del mueble. Ahí. Eso ya ayuda un poco más. Araceli, ¿qué tal? Buenas noches. Gutiérrez. María. Buenas noches. Ah, Rocío, ¿cómo estás, Rocío? Buenas noches. Aracelis, buenas noches. Bueno, mis hermanos, dile que estoy en la prédica, que sí, ahorita le marco terminando. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Desde luego que yo prefiero siempre 1,000,000 de veces el presencial a estos esquemas, pero ahora con la distancia y eso nos permite podernos platicar juntos y ver cómo están las cosas y bueno, se han servido de mucho todos estos temas. Bertita, por ejemplo, Berta, que ya no puede venir a la congre porque le agarra muy distante, pues Berta le queda muy bien lo del Instagram, ¿no? Y a nosotros, porque pues ahora vivimos en Valle y vamos a la Ciudad de México. Este domingo estamos en la Ciudad de México y vamos a estar domingo, lunes y martes, como cada 15 días lo acostumbramos. Pero estamos orando para que el Señor nos muestre todos los planes y propósitos que Él tiene, porque sus propósitos son buenos, agradables y perfectos. Pero vamos a orar, mis hermanos. Ya es hora de que ya dimos un tiempecito, así es que cierra ahí tus ojos y puedes ahí. Padre mío, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios del universo, al Creador del cielo y de la tierra, al que nos dio a conocer su vida, Señor, al que es grande y maravilloso. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, agradecidos por las revelaciones que nos da, Señor, las ventanas de los cielos que se han abierto para nosotros, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias, Señor. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por la palabra que nos vas a dar, que vas a edificar a tu iglesia.
Porque ¿quiénes somos nosotros, Señor? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Como dice tu palabra, sino servidores de Dios por los cuales habéis creído. Y eso según lo que Dios nos ha concedido. Por eso, Padre, te rogamos, Señor, que nos des de tu revelación, Señor. Nos des a conocer más de tus misterios para que nuestra fe se fortalezca, Padre. Para que nuestra fe se fortalezca más y más y más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, mis hermanos, pues yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer todos los cristianos es crecer espiritualmente, llenarnos de la sabiduría de Dios. Ese es un propósito. Es muy claro, mis hermanos, que el hecho de haber nacido de nuevo, que es maravilloso, es algo impresionante porque Dios pone su espíritu en nosotros, el cual es nuestro consolador, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos revela la palabra, nos da todo el Señor cuando nacemos de nuevo, pero depende de nosotros de estar buscando a Dios para que Él nos siga revelando las cosas que tienen en su plan para nosotros, ¿sí? Y vamos a comenzar primero con esta parte ahorita de entender que Dios es el que concede, así como tú llegaste a Cristo porque el Padre te llamó, así es que nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Padre, así dice el Señor y así dice su palabra. Nadie puede venir a nuestro Señor Jesucristo si no es llamado por el Padre. De la misma manera, tú puedes entender que tú no puedes tener más revelación que las que te conceda el Padre Celestial. Así es que abre tu Biblia en 1 Corintios 3 y vamos a ver esta parte que nos debe llamar la atención porque dice, Señor, yo sé que tú decías que mi fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, así es que tú me vas a revelar muchas cosas, pero tenemos que pedírselo, mis hermanos, tenemos que pedírselo para que Él nos los conceda, porque Él es grande y maravilloso y todos sus caminos tienen un motivo y hay una razón por la cual Dios lo establece así de esa manera, ¿sí? Y mira, dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 3, dice 3:5, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Porque tenían una discusión en la carne los corintios, diciendo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. Y unos querían escuchar a Pablo, otros querían escuchar a Apolos, y ya se estaban dividiendo como acostumbra. Polonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Como se acostumbra en muchos lugares donde se dividen las iglesias y yo me voy con fulano, ¿no? Todos somos de Cristo, mis hermanos, todos somos de Cristo. Lo importante, la palabra de Dios también nos habla de los falsos profetas, de los mutiladores del cuerpo, dice el apóstol Pablo. O sea, que somos el cuerpo y nos van mutilando, nos van quitando del cuerpo, nos alejan del cuerpo. Es cierto, ¿sí? Pero Dios es el que debe ser nuestro motivo de nuestra búsqueda, no ningún ser humano debe ser el motivo. Debemos dejar que el Señor sea siempre el motivo por el cual tú buscas a Dios. Y entonces aquí vemos en 1 Corintios, ¿sí? En 1 Corintios 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, o sea, no estás entendiendo, dice, le está diciendo él. Dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, servidores por los cuales habló el Espíritu Santo a los corintios y los corintios pudieron crecer.
y es el mismo sistema que usa el Señor. El que habla es el Espíritu Santo, porque somos solamente un instrumento de Él para que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón por el Espíritu. Yo sé que el predicador, como en este caso es mi voz y todo esto, pero es el Espíritu Santo el que, si tú tienes claro eso y estás en fe, dices, no es que me está predicando el pastor Joaquín Recamier, no, hace rato, me estuvo predicando la pastora Yolanda, no, te va a predicar siempre el Espíritu Santo. Dice, que pues es Pablo, que es Apolos, como dice 1 Corintios 3:5, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Quiere decir que el Señor te va dando conforme a Él quiere, como Él va dándote, para que tú vayas creciendo en fe. ¿Sí? Yo sé que entre más busques a Dios, más vas a recibir de Dios, ¿sí? Así es que, Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, vemos aquí que Dios es el que concede, ¿sí? Es el que concede. ¿Cuántas veces hemos visto que su misericordia es nueva cada mañana? Entonces, ahí agarramos y decimos, bueno, Señor, si tu misericordia, yo puedo fallar y mañana uso tu misericordia. Pero Él va a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 11 y vamos a ver cómo nos revela estas cosas el Señor, en las cuales dices, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y entonces, efectivamente, Él nunca se va a contradecir. Su misericordia es nueva cada mañana, ¿sí? Así es que, dice, aquí déjame. Dice aquí, ¿dónde está? Bueno, creo que es en otra parte, debe ser aquí en el 9. Dice, es Romanos 9, ¿sí? Es Romanos 9. Dice Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, sino de Dios que tiene misericordia, ¿sí? Así es que a veces decimos, a ver, su misericordia es nueva cada mañana, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú eres una persona que sigues pecando y sigues fallando? Y a veces tenemos partes donde ya nos endurecimos nosotros. ¿Y qué tal, Pati? Buenas noches. Ya nos endurecimos nosotros y no queremos aceptar la palabra de Dios, no queremos aceptar su corrección. Y entonces decimos, Señor, yo sé que tú me escuchas porque me tienes misericordia, y yo sé que tu misericordia es nueva cada mañana, pero el Señor dice, voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo voy a tener misericordia del que yo quiera, así es que no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjate esta parte, a mí me llama mucho la atención y es bien cierta. Dice Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta:
Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y fíjate qué impresionante, o sea, todavía no nacían, estaban todavía en el vientre de Rebeca, ¿sí? La esposa de Isaac, estaba Jacob y Esaú, aún no habían pecado, no habían hecho nada, dice en el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que Dios desde ahí dijera, va a ser Jacob, ¿sí? Y se le dijo, el mayor servirá, ¿sí? Servirá al menor, quiere decir que nació primero Esaú y después Jacob, y el mayor le va a servir al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca, ¿sí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Así es que Dios tuvo misericordia contigo al haberte llamado a Cristo, elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces tú fuiste un escogido de Dios. Amén. Él te llamó a su gloria eterna, como dice Primera de Pedro 5, vamos aquí a Primera de Pedro 5, y nos dice la palabra de Dios aquí, dice 5:10, mas el Dios de todo poder, de toda gracia, de toda, donde pone su gracia las cosas se cumplen, que nos llamó, ya nos llamó a su gloria eterna, esa gloria eterna que va a estar fincada en un solo hombre, que es Jesucristo. Dios te ha puesto en el cuerpo de Cristo. Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Así es que, mis hermanos, regresando a lo que estamos predicando el día de hoy, que Dios nos puso ahorita, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino servidores de Dios por los cuales tú habéis creído, ¿no? O sea, tú y yo hemos creído a través de la palabra dada por el Espíritu por medio de un varón o de una mujer, porque Dios usa lo que Él quiere y es maravilloso, ¿no? Y entonces, y eso según lo que a Dios le ha placido revelarte. Y eso solamente lo que Dios ha querido conceder. Mira, vuelve a regresar aquí a Primera de Corintios, ¿sí? Dice 3:5, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, ¿sí? Quiere decir que no es que el Señor, yo así lo siento que como revelación, no es que el Señor quiera que tú sepas menos o que yo sepa menos y que otro sepa más, no. Él te va dando conforme a tú vas madurando. Por eso decía la importancia de crecer, la importancia de tener un corazón limpio para que Dios vaya dándonos cada vez más conforme a su propósito divino, ¿sí? Dios es soberano y Dios conoce tu corazón y todo el asunto en especial está en el corazón, ¿sí? Si tú, hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Si tú dejas que Dios obre en tu vida y te vas, siempre tienes un corazón limpio para decir, Señor, quítame lo que te estorbe, Señor, veme transformando. Él te va a ir concediendo todo el conocimiento de su voluntad,
a manera de Él, y Él sabe cuándo te va a dar una cosa y cuándo te va a dar. Es impresionante, mis hermanos, que de repente uno dice, termina la prédica y se acerca a uno, a algunos hermanos, oye, qué palabra nos dio el Señor, nos dijo esto y esto. No, a mí lo que, y te dice ese hermano, no, a mí lo que yo entendí y me habló fuerte Dios fue sobre este tema. Entonces a cada quien le da lo que necesita tener de revelación de la palabra de Dios, lo que a cada uno Él concede. Dios es poderoso, así es que uno dice Pablo, ¿qué es Apolos? ¿Qué soy yo? No solamente servidores de Dios, por los cuales habéis creído, y eso según lo que Dios te vaya concediendo. Entonces, entre más busques a Dios, más te propongas servirle a Dios, más te dejes transformar por Dios, te dejes transformar por Dios. Dios te va a usar más y te necesita, mi hermano, y la bendición va a ser para ti, el fruto va a permanecer en ti, el fruto va a permanecer en ti. Y eso es maravilloso, porque entonces aplica lo que hemos leído tantas veces, que dice que el Señor en Mateo 13, que aquellos que reciben la palabra y la entienden, van produciendo ese fruto. Mateo 13, vamos aquí a Mateo 13. Dice Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Eso quiere decir que vas produciendo más fruto. Yo sé que aquí lo estás leyendo y parece que va en decadencia el fruto, sí, porque está también narrando el Señor lo que le iba a pasar a su iglesia, a la primera iglesia que tuvo, la de Éfeso, las de Asia. Pero entonces tú vas produciendo más fruto y más fruto y más fruto a medida que vas creciendo espiritualmente. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y va a dar fruto. Acuérdense que hemos visto mucho de que ya no es por el mandamiento, es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nos puso a su Espíritu en nosotros, y Él es el que nos da la palabra, y Él es el que nos convence de juicio, de pecado y de maldad. Él es el que te hace reaccionar, es el que te convence. Y entonces cuando tú entiendes la palabra, la escuchas la palabra, entonces vas a dar ese fruto. ¿Cuál es el fruto que vas a dar? Pues al número 1, y con eso tienes para darlo, amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en tu espíritu, pero ahora tiene que cambiar tu alma por medio de tu dedicación a la palabra. Kalina, ¿cómo estamos? Buenas noches. Entonces la importancia de crecer espiritualmente para todos los cristianos es clave para nosotros poder cambiar y hacer la voluntad de Dios. Es muy triste, mis hermanos, ver hermanos que tienen 50 años en Cristo y siguen siendo niños en Cristo. Mira, ahorita que estábamos leyendo 1 Corintios 3, el apóstol Pablo les dice, ustedes son niños porque siguen habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, o sea, y luego es que mezclamos la sabiduría del mundo, la mezclamos con la de Dios. Mira, nada tiene que ver, la sabiduría de Dios es sumamente, hay una distancia tremenda, ¿sí?, entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿sí? Hay una tremenda distancia. Así es que el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice aquí, 1 Corintios 3, déjame ver, dice, sí, aquí es el que estamos leyendo.
Dice 1 Corintios 3:2. 3:2. Bueno, vamos a leer a partir del 3:1. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, porque la carne les sigue ganando. No han crecido. Yo necesito hablarles como seres espirituales, con el fruto que da el Espíritu. ¿Cuál es el fruto que da el Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas ya no está la ley. Dice, ya no pude hablarles como espirituales, sino les tuve que hablar como si fueran hombres del mundo, como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí queda una revelación padrísima. O sea, una persona puede haber nacido de nuevo, puede tener al Espíritu Santo en su corazón, tiene un corazón nuevo, pero si no crece espiritualmente, él sigue siendo el mismo, o sea, sigue razonando como del mundo, sigue actuando como en el mundo, y el Espíritu de Dios está ahí contristado porque esta persona no ha crecido. Pero cuando nosotros nos proponemos a crecer, y eso inicia desde que tú dices, a ver, yo necesito un mentor, necesito un pastor, necesito un anciano de la iglesia que me vaya enseñando más la palabra de Dios, porque yo solo no voy a poder. Entonces ese es el motivo importante del por qué congregarse, mis hermanos. Decía yo al principio de la plática del día de hoy, es qué bueno que tenemos estos medios de Instagram y que nos permiten escuchar, pero es hermosísimo cuando estamos juntos ahí en armonía, en la congre, aquí en México, aquí en Valle, y nos reunimos. Yo creo que la pandemia, aparte que trajo malas cosas, dentro de las cosas malas que trajo, es que nos malacostumbró a ya no tener la relación yo contigo, tú conmigo, sino que todo es muy frío a través de esto. Yo sé que estás ahí porque me estás mandando un mensajito, un letrero, pero no es lo mismo que me estés platicando, no es lo mismo que sienta yo que sale de tu corazón y que sale de mi corazón para poder platicar. Y terminando los servicios, tener un convivio como lo hacemos con los varones. Entonces vamos creciendo espiritualmente. Es muy, muy importante que crezcamos, porque si no nos quedamos enanos, como niños en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, yo quise irles a hablarle como espirituales, pero no pude, tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Y le dice en el versículo 2, les di a beber leche y no vianda, o sea, les di a beber lechita espiritual. No les pude dar un filete de carne de la palabra de Dios, porque dice, les di a beber y no vianda, porque no eran capaces. Pero me admiro, dice el apóstol Pablo, que no son capaces todavía. Ya pasaron años y no ha pasado nada en su crecimiento espiritual. Cuando tenemos toda la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para cumplir el propósito por el cual debemos de crecer. Dice versículo 3, dice, porque aún son ustedes carnales, pues diciendo entre vosotros, ¿qué había entre los corintios? Había celos. Yo me imagino que tenían celos de otros predicadores, celos de fulano, que por qué no me pusieron a mí. Esas son cosas todavía de celos. Hay contiendas, se están peleando corintios, o sea, y hay disensiones, ya unos no se hablan con otros. Y no es el único caso de la iglesia de Corintios. Mira, ve a la iglesia de Gálatas 5, y te vas a encontrar lo mismo. O sea, en Gálatas 5 le dice Gálatas 5:15 le dice a ellos, pero si os muerden y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
¿sí? Y les dice, señores, anden en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu es estarle haciendo caso al Espíritu, para que podamos andar en el Espíritu y podamos vivir. Romanos 8 nos habla mucho de eso, de caminar en el Espíritu. Mira, en Romanos 8 vemos ahí la importancia, dice el tema se llama viviendo en el Espíritu, ¿sí? Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y las dos vienen con E mayúscula, las cosas que el Espíritu Santo nos da. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A ver, cualquier cristiano lo que más quiere es tener una vida en paz y tener vida. Y eso te lo da el Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Número 1, no agradas a Dios. Pero sí lo agradas cuando dices, Señor, aún soy carnal, te sigo fallando, pero cámbiame, Señor. Cámbiame. Y tú te propones a escuchar la palabra de Dios, porque ¿qué es Apolos, qué es Pablo, sino servidores de Dios por los cuales habéis creído? Por los cuales habéis creído, dejando a un lado la parte de que lo que concedió Dios a cada quien. Dios te quiere conceder todo, pero Él sabe cuándo te va a dar, como el mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, muchas cosas tengo que decirles, mis hermanos, pero no son capaces todavía de poderlas soportar. Pero tengo muchas cosas que decirles. Hola, Janet, Yolito, ¿cómo estás? Así es que tú y yo lo que debemos de ver, mis hermanos, tenemos que ver la importancia de crecer, porque si tú andas en la carne no agradas a Dios, ¿sí? Dice 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y todavía dice, si es que naciste de nuevo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no ha nacido de nuevo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? Así es que, mi hermano, no hay motivo por el cual decir, es que yo no puedo, porque dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir, hermano. No hay vuelta de hoja, ¿sí? No hay vuelta de hoja, como decíamos en una predicación, creo que la del martes de hace 8 días, a ver, discúlpame, pero ahorita todos los judíos que ya dejaron el cuerpo desde el Señor Jesucristo para acá, tristemente, nos duela o no, están en el Hades. Están en el Hades donde el fuego está ahí tremendo. Recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico le dice al padre Abraham, Padre Abraham, ¿por qué le dice Padre Abraham? Pues porque él es hijo de Dios. Era rico, pero era más que hijo de Dios, era hijo de Abraham. Es decir, él sentía que era hijo de Dios y no era hijo de Dios. Aclaro bien porque me equivoqué ahorita. Lo que quiero decirte es triste saber que el pueblo de Dios, el cual Dios escogió y que los va a salvar, ahorita los que han dejado el cuerpo están en el Hades.
están en el Hades, mis hermanos, porque el mismo hombre judío que le dijo padre a Abraham, porque venía de la descendencia de Abraham y era un judío, le dijo, padre Abraham, me estoy atormentando en esta llama. Diles pues que vaya Lázaro y les diga a mis hermanos que esto es cierto, que más vale recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque lo que obedecer a la ley es nadie se salva queriendo obedecer la ley, aunque por medio del Espíritu sí vas a lograr obedecer toda la ley, porque Dios te va a transformar. Y eso es donde yo quiero decir 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir, vas a acabar en el Hades, hermano. Yo sé que no, si recibiste a Cristo, tienes un corazón nuevo, no vas, pero te vas a ir a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera, a las cuales refirió el Señor Jesucristo. Al que no perdona, echarle en las tinieblas de afuera. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Y son tinieblas. Es un tema de un misterio tremendo, porque dice, ¿será el Hades? ¿No será el Hades? Pero son unas tinieblas para el que fue salvo. Yo sé que una vez que dejes el cuerpo te vas a ir a dormir, porque así dice la Biblia. Pero cuando venga el Señor Jesucristo y vayamos al tribunal de Cristo, los cristianos que no crecieron, por eso sí la importancia de este tema, crecer, mis hermanos. Los que no crecieron en la palabra de Dios se van a ir a la tribulación o a las tinieblas de afuera, al siervo inútil. Por eso, mi hermano, si ya decidiste que no puedes ir a la iglesia por la distancia, porque tienes una situación especial, conéctate a todos los discipulados, Mira, nosotros no somos una iglesia popular. O sea, yo sé que hay iglesias que tienen una cantidad de personas impresionantes que yo no sé cómo le hagan para poder edificar a tanta gente. La verdad es que con una iglesia chiquita yo sí estoy muy contento, porque me siento que voy a poderle entregar buenas cuentas a Dios y decirle, Señor, me diste a mí estos talentos y aquí están, Señor, aquí están tus hijos que tú compraste con tu sangre, perfeccionados, porque me permitiste ser tu instrumento para que ellos creyeran según lo que tú les ibas concediendo cada día más y más. Alicia, ¿cómo estás? Entonces, ahí es cuando nosotros que tenemos que vernos, ¿sí? Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero me encanta esta parte, mas si por el Espíritu que mora de Dios en ti, tú puedes hacer morir las obras de la carne, viviréis, ¿sí? Así es que, mas si por el Espíritu de Dios tú haces morir las obras de la carne, no dices que vas a obedecer. Yo estoy de acuerdo, golpeas tu cuerpo para someterlo, pero deja que también sea el plan de Dios. Mas si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, viviréis, ¿sí? Así es que tú y yo tenemos que estar ahí para que podamos ver y comprobar por qué. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que tú obedecieras, hermano, que yo obedeciera. ¿Qué era imposible para la ley? Que pudiéramos obedecer, ¿sí? Imposible que pudiéramos obedecer a Dios. Pero si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, por eso es importante, mis hermanos. A veces nos hace muy fácil decir, yo ya no me congrego, pero yo leo mi Biblia en la casa. La fe viene por el oír.
Yo sé que somos hombres que fallamos. Yo sé que somos hombres todavía en imperfectos los que estamos predicando la palabra de Dios. Pero cada día vamos permitiendo que Dios nos vaya quitando más cosas. Nunca te pongas en el banquillo de acusador. Deja que sea el Espíritu de Dios quien te hable para que tú crezcas espiritualmente. Hola Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Carlos Carmona. Entonces, mis hermanos, más si por el Espíritu, vuélvelo a leer, así que se dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Sí? Hermano, la misericordia y el plan de Dios es impresionante. Impresionante porque Dios te da la oportunidad de que te vayas perfeccionando. Tienes el tiempo maravilloso que Dios te está regalando ahorita para que crezcas espiritualmente. Tienes que crecer. O sea, el tema de hoy es crecer espiritualmente. Tú y yo tenemos que crecer espiritualmente. Si tú creces espiritualmente, entonces vas a ser un árbol de amor, de gozo, de paz, de benignidad. Vas a dar fruto porque el que oye y entiende la palabra, ese es el que da fruto y produce al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y cuál es ese fruto? El amor, el gozo, la paz, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, ¿por qué dice que ya no hay ley? ¿Por qué dice en Efesios que ya no hay ley? Porque la ley es mandamiento, no que esté mal la ley es espiritual. Los que somos carnales somos nosotros vendidos al pecado. ¿Sí? Pero la ley es correcta tal y como la dio Dios, pero si por el Espíritu de Dios haces morir la carne, entonces vas a permitir andar en el Espíritu, ¿sí? Por eso dice aquí, tú puedes clamar a Dios para que Dios te vaya concediendo más cosas en tu caminar. ¿Sí? Déjate guiar por el Espíritu de Dios, escucha el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y recuerda, tú eres hijo de Dios por la voluntad de Dios. ¿Sí? Eres un hijo que Dios te incrustó en el cuerpo de Cristo, porque Dios sigue teniendo solamente al unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, pero tú estás en el cuerpo de Cristo y pasaste a ser ahora también un unigénito, porque Él sigue siendo el unigénito. Dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque somos adoptados, por el cual clamamos Abba Padre, que quiere decir querido papá, ¿sí? Querido papá, ¿sí? Querido papá, Abba Padre, querido papá. Así es que tú y yo, mis hermanos, tenemos que crecer. A medida que tú vas creciendo, tú te vas dando cuenta de todas las cosas que tienes malas. Yo no te las tengo que decir, ni nadie te las quiere decir. Dios es el que te las va a revelar. ¿Sí? Así es que dice, Dios te va revelando todas esas cosas y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice en Primera de Tesalonicenses, mira, vamos a Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios. No, que tal es Timoteo. Es Timoteo. Primera Timoteo 2, ¿sí? Dice,
Es primero, segunda. Es que aquí siempre, es muy buena esta Biblia que me tengo aquí, pero como viene escrita diferente, me cuesta trabajo. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, dice el versículo. ¿Sí? Ay, déjame acordar, ¿dónde está? Bueno, mis hermanos, lo que yo quiero compartirte, crece, te va a convenir, te va a convenir. Ten un corazón siempre listo para estar recibiendo la palabra de Dios. Mira, como dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Ahorita les digo el número. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Sí? Dice Primera de Pedro 2. Desecha pues toda malicia. Desecha pues todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Dice, pero a ver, ¿y dónde agarro y desecho todo esto? Pues es tu mente, es tu aguayón que te habla y yo no creo y yo no sí creo. Y entonces, a mí me da, la verdad, mucha tristeza ver cuando muchos se han ido y se van pensando que no es el lugar correcto, que hay otros mejores. Y pues es que es ellos mismos, o sea, hipocresía, hay envidias, hay engaños. Tú siempre prepárate a recibir la palabra de Dios, quitando toda malicia, Señor. Si vas a usar este hombre que me va a hablar hoy, Señor, yo lo recibo. Yo te pido que tú me hables. Yo así le hago. Cuando me toque ir a alguna conferencia y que viene un grande de tal país y que van a compartir, no porque me digan que es grande, fui, pues muchas veces me he sentido comprometido. Llego y le digo al Señor, Señor, yo abro mi corazón y quito de mí toda malicia, toda detracción, toda desecho de mí, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía de mí mismo, mi propia hipocresía, mi engaño, lo quito, Señor. No quiero recibir la palabra yo adulterada, yo necesito recibir de ti. Si este hombre lo vas a usar, Señor, yo estoy para recibir, pero si Señor, no va a hablar tu Espíritu a través de este hombre, porque él cree que está hablando por el Espíritu de Dios. Si no va a hablar, Señor, no permitas que yo reciba ninguna enseñanza que no va conforme a tu voluntad. Mira, Dios es misericordioso. Hay momentos que dices, esto no viene, el Señor dice, eso no viene de mí, eso no viene de mí, y el Señor, esto no viene de ti, Señor, y yo hasta me he salido de algunas conferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que cuidarnos de los malos obreros, ¿no? El Señor Jesucristo lo dijo, que tuviéramos cuidado con los malos obreros. Pero cuando me ha tocado que es un hombre de Dios, una mujer de Dios que está predicando con el poder del Espíritu, qué a gusto se siente uno. Y ahí está uno creciendo, y esas palabras nos van transformando. Nos dice aquí Primera de Pedro, desecha pues toda malicia, todo engaño, toda detracción. Versículo 2, ponte a desear como niño recién nacido. No que seas como niño, como lo hace un niño recién nacido, que llora y llora con tal de que le den leche. Y tú tienes que llorar y llorar con tal de estar en la congregación recibiendo palabra de Dios. Recibiendo palabra, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para la salvación. Y todavía te dice la palabra de Dios, si es que realmente naciste de nuevo, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. También puedes decir, Dios quiere que crezcas, claro, vas a contar con la benignidad, pero Él sabe de qué manera te los va a dar. Y dice,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Acércate a Él, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si es que nosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros también como piedras vivas, ¿no? Acércate a Él, que es la piedra viva. Tú estás en Cristo, también eres una piedra viva y puedes edificar a otros como otros te edifican a ti, para que entonces crezcamos espiritualmente. Crezcamos espiritualmente por nuestro bien, y a medida que vas creciendo, tú mismo te vas dando cuenta cuántas cosas tenemos que ir dejando, mi hermano, ir dejando porque nos damos cuenta que los que estábamos mal éramos nosotros, ¿sí? Así es que tú y yo tenemos que aprender a desechar de nuestro corazón lo que le estorba a Dios, lo que le estorba a Dios. Ya no le eches la culpa a nadie, no es que si este hermano, no es que si este que me ve feo, es que no puedo crecer porque no, es que tengo muchos problemas, es que mis hijos, es que mis padres, es que mis familiares no me digan, no, ya no le pongan, no, es que a mí no me gusta cómo predica este señor, no, a mí me gusta cómo esta hermana llega y predica, no. Bueno, sí, probemos a los espíritus, estoy de acuerdo, aseguremos que recibamos palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si ves que esa persona cada vez tiene mejor fruto, sabe que entonces Dios es el que ha tratado con él. Y cuando estás recibiendo del Espíritu Santo, hay un descanso. Hasta dice esta señora, este señor que bien comparte. No, es el Espíritu de Dios que está obrando a través de ellos, a través del predicador, para que tú puedas crecer. Así es que dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella podréis crecer para salvación, o sea, salvar el alma, mis hermanos, salvar el alma. Tenemos que salvar nuestras almas. Si no salvamos nuestras almas, no iremos con el Señor al tercer cielo, que son esos lugares donde es algo impresionante lo que nos espera, mis hermanos. Así es que el tema de hoy, mis hermanos, fue crezcamos espiritualmente. Nos conviene. Número uno, el que va a levantar el primer fruto eres tú mismo. Yo siempre he dicho, a ver, los frutos del Espíritu es amor. Ok, el amor se da, eso hay que darle. Y el amor no tiene envidia, es benigno, no hace nada indebido. El amor derramado en nosotros no hace nada indebido, siempre no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. O sea, ya lo esperas porque ya cambiaste. Pero también el fruto del Espíritu es amor, gozo, o sea, gozo. El beneficiario del gozo eres tú, mi hermano. Si tú creces, ese gozo es para ti. Ese gozo es para ti, porque entonces tú, ese gozo no se lo puedes dar a nadie. Este Señor trae gozo, siempre está contento, siempre se ve en paz, porque Dios en todo lo que ha tratado contigo y conmigo, te das cuenta que efectivamente pone por cabeza y no por cola, siempre por encima y nunca por debajo, pero Él es el que hace toda la obra, amén. Él es el que te hace toda la obra. Entonces, el cumplimiento de su palabra se va a dar cada día más y más en tu vida, y entonces más se va a cumplir todas las promesas que dijo, ¿sí? Y estas bendiciones te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito, o sea, Dios va a bendecirte y mucho, pero para eso necesitamos que crecer, para que por medio de ese crecimiento podamos cambiar. Amén. Pues mis hermanos, ya hemos terminado la hora de la prédica, así es que no olvidemos, haz tu oración ahí en tu casita,
y entrégate a Dios y ríndete a Dios y le aquí estoy Señor, transfórmame, yo quito toda malicia, toda detracción, toda hipocresía de mi parte para las cosas, Señor, transfórmame, Señor, dame crecimiento. Y Dios te va a empezar a dar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para ti que te amas a Dios. Amén. ¿Sí? Así es que para que más tengas sabiduría de Dios. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual Dios preparó de antemano para nuestra propia gloria, o sea, para que fuimos llamados a su gloria en Cristo Jesús. Amén. Fuimos llamados, ya no dejes que el mundo te gane, ya no permitas que el que se vuelva amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, y Satanás ahí gobierna, y esto entonces sí, él no tiene misericordia de nadie, él va a destruirte y a matarte, va a matar a tus hijos, va a matar a tu cónyuge, va a matar a tus padres, a ti te va a hacer trizas. Mejor congrégate, mi hermano, congrégate y dale la importancia que tiene crecer, para que puedas obtener tan hermosa salvación. Amén. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que nos limpies con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por si llegamos a cometer algún error, Padre, algo que hayamos hecho mal, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo pongo en tus manos esta iglesia que tú me has dado, Señor, para pastorearla yo en la carne, Señor. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor, que les des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Te ruego, Padre, que alumbres los ojos del entendimiento de mis hermanos, Señor, para que sean hermanos bendecidos por sus vidas y que puedan servir a todos los nuevos que van llegando por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Beatriz, gracias a Kalina, gracias a todos. Dios me los bendice. Mañana tenemos prédica también. Si te quieres conectar, estás en México, va a ser aquí en Valle de Bravo como todos los miércoles. Pero también para los vallesanos les recuerdo que mañana nos podemos ver aquí en la congregación para tenerla presencial. El jueves, ya sabes, matrimonios, el viernes hay una prédica, ¿sí? Prepárate, ¿sí? Y el domingo nos vemos allá en México y después date el tiempo, mujer, para que vayas a los servicios de mujeres que hay a las 11 y los varones verlos ahí, y los martes presencial, no, ya no echemos en saco roto. Yo sé que esta ciudad no está fácil, yo sé que la Ciudad de México es muy difícil, pero es más importante crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Bye, mis hermanos, Dios me los bendice mucho.